Mi suegra interesada llamó corriente a mi anillo de compromiso, así que cancelé la boda en Facebook. La primera vez que conocí a la madre de mi novia Ana, Juana, miró mi Honda Civic y dijo, pensé que me habías dicho que tenía dinero, ese coche es una chatarra. En realidad yo era dueño de 3 autos, incluido un Tesla, pero había conducido el Honda por comodidad para el viaje de 4 horas, pero no la corregí. Durante toda la cena, Juana siguió lanzando indirectas diciendo cosas como, bueno, lo guapo no es tu fuerte, así que gracias a Dios tienes dinero. Ana se disculpó después, muerta de vergüenza. En cada visita, Juana mencionaba cómo mi dinero era la única razón por la que Ana estaba conmigo. Una vez exploté y le dije que podría quemar cada peso mañana y ella todavía me amaría. Juana se quedó callada después de eso y durante meses fue agradable. Pensé que finalmente había aceptado que yo amaba genuinamente a su hija. El mes pasado, le propuse matrimonio a Ana en los Alpes suizos, al atardecer, con el anillo exacto que ella había descrito querer, un solitario simple, clásico y elegante. Ella lloró y dijo que sí. Cuando llegamos a casa, Ana quería mostrárselo a sus padres de inmediato, así que la dejé en casa de Juana. 2 horas más tarde mi teléfono explotó. Juana había publicado en Facebook, estoy tan decepcionada de mi futuro yerno, el anillo que le dio a Ana vale menos que mi bolsa. El diamante parece una piedrita de estacionamiento. Este hombre codo tiene millones, pero no gasta en mi hija. 3 años juntos, nunca le compró un coche. Nunca nos compró un coche, cosa que hacen los hombres de verdad. Y ahora este anillo patético, si no compra un anillo real de inmediato no habrá boda. Había publicado fotos comparando el anillo de Ana con el suyo, con flechas señalando lo diminuto que era el mío. Los comentarios eran brutales, llamándome tacaño y diciendo que Ana merecía algo mejor. Ni siquiera habíamos anunciado nuestro compromiso todavía. Llamé a Ana de inmediato y le pregunté si había visto lo que publicó su madre. Sí, suspiró ella. Quiero decir, no está del todo equivocada. El anillo es bastante pequeño. Se me cayó el alma a los pies. Le dije, dijiste que querías algo simple y clásico, no llamativo. Ella respondió que eso era una especie de prueba, quería ver si comprarías algo más grande de todos modos, para demostrar que me consentirías sin que te lo pidiera. Ahora ni siquiera puedo presumir con mis amigas, el anillo de Sara es de 3 quilates. Le pregunté si estaba decepcionada y dijo, mamá dice que puedes pagar fácilmente un anillo de 2 millones de pesos, ¿este qué cuesta? ¿100,000? ¿160,000 pesos? Y es exactamente lo que describiste, le dije. Ella respondió que no debería haber tenido que describirlo. Colgué. La mujer que amaba estaba dejando que su madre la convirtiera en alguien que no reconocía, o tal vez revelando quién siempre había sido. Mi teléfono no dejaba de vibrar, llamadas de Juana, llamadas de Ana, mensajes de las amigas de Ana. La publicación de Juana tenía más de 200 comentarios destrozándome, así que hice mi propia publicación. Con respecto a los comentarios de Juana Hernández, ella tiene razón. El anillo fue un error. La propuesta fue un error. La boda se cancela. Le deseo a Ana lo mejor para encontrar a alguien que cumpla con los requisitos financieros de su madre. Juana llamó 15 veces antes de que yo contestara diciendo, por favor, no lo decía en serio. Solo estaba emocional. Le dije, me has insultado desde el primer día. Siempre se trató de dinero. Ana agarró el teléfono, sollozando, diciendo, por favor no hagas esto, te amo. El anillo es perfecto. Le respondí que era gracioso cómo se volvió perfecto después de que cancelé la boda, que su madre se le metió en la cabeza. Ella suplicó, pero le dije que su madre admitió la verdad, que ella merece a alguien que pueda darle el estilo de vida que quiere, y yo merezco a alguien que me ame por más que mi cuenta bancaria. Juana volvió al teléfono gritando que ella merece ese estilo de vida, y que no se lo puedo quitar. Le dije que tenía razón, que ella merece todo, pero yo merezco a alguien que me ame incluso si no tuviera nada. Colgué y bloqueé a ambas. 1 hora después, mi amigo Santi me envió un mensaje diciendo, checa el Facebook de Juana. Había publicado un video de Ana llorando, mostrando el anillo, diciendo que en realidad era hermoso, con Juana de fondo gritando, cuéntale sobre el acuerdo prenupcial. Se me heló la sangre, no había ningún acuerdo prenupcial, nunca había mencionado uno. Entonces Ana dijo, él quería que renunciara a los derechos de la empresa de su familia, la que vale 1,000 millones de pesos. Yo no tengo una empresa familiar, soy ingeniero de software con inversiones inteligentes. 1,000 millones de pesos, tengo tal vez 40 millones. A la mañana siguiente, golpearon mi puerta. Ana estaba allí con 2 oficiales de policía y gritó, él está adentro. Abrí la puerta y pregunté qué pasaba. Un oficial dijo, señor Acosta, necesitamos preguntar sobre su identidad. Ana se adelantó gritando, deja de mentir, Juana contrató a un investigador privado, lo sabemos todo. El segundo oficial sacó una foto y preguntó, señor, ¿puede explicar por qué alguien que coincide con su descripción fue reportado muerto en Monterrey hace 15 años? Miré la foto, era yo, más joven, pero el nombre decía Alfonso Kim, certificado de defunción fechado en 2009. Dije que eso era imposible, que soy Miguel Acosta, siempre he sido Miguel Acosta. Ana se rió con amargura y dijo, revisen su hombro izquierdo. Alfonso Kim tenía una marca de nacimiento allí. Los oficiales dieron un paso adelante y dijeron que tenía que ir con ellos. Dije que esto era una locura, que no soy Alfonso Kim, pero mientras lo decía, me toqué el hombro izquierdo inconscientemente, la marca de nacimiento que me había quitado hace 5 años, la que le había dicho a Ana que era de un accidente infantil. Juana apareció detrás de la patrulla con una carpeta gritando, 1,000 millones de pesos, eso es lo que Alfonso Kim heredó antes de morir, eso es lo que has estado escondiendo. Se me secó la boca, fragmentos de memoria regresaban. Un accidente de avión, un hospital en Monterrey.
Un hombre de traje diciendo que mi única oportunidad era olvidar que Alfonso Kim existió alguna vez. Ana se acercó y preguntó: «Entonces, ¿quién eres realmente? ¿Mi prometido Miguel o el millonario muerto Alfonso?» Miré a los oficiales, a la cara engreída de Juana, a las lágrimas de Ana, y luego lo vi a él, al otro lado de la calle, el hombre del traje de hace 15 años, observando desde un auto negro. Sacudió la cabeza lentamente y articuló una palabra: «Corre». Me quedé mirando a la gente huesca al otro lado de la calle mientras articulaba «corre», y cada instinto me gritaba que huyera, pero mis pies no se movían. Los oficiales de policía se acercaron pidiéndome que fuera a la comisaría para interrogarme sobre el certificado de defunción de Alfonso Kim. Me di cuenta de que correr me haría parecer culpable de algo que ni siquiera entendía todavía. El primer oficial señaló hacia la patrulla, con la mano cerca de su cinturón. Ana estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, esperando que yo me quebrara. Juana observaba desde la banqueta, con esa carpeta todavía apretada en sus manos. Respiré hondo y asentí. Dije que iría con ellos y respondería sus preguntas. Saqué mi teléfono y marqué a Santi antes de que pudieran detenerme. Contestó al segundo tono y le dije que necesitaba ayuda de inmediato. Preguntó qué pasaba y le dije que la policía me llevaba para interrogarme sobre algo loco. Dijo que estaría allí lo más rápido que pudiera. Los oficiales me llevaron a su auto y Ana intentó seguirme, pero le dijeron que tenía que esperar en la estación. Ella protestó diciendo que tenía derecho a escuchar lo que yo dijera, pero la ignoraron. Juana se subió a su propio auto, probablemente ya planeando su próxima publicación en redes sociales. El viaje al centro se sintió eterno. Me senté en la parte de atrás, con las manos sudando, tratando de darle sentido a la advertencia de Huesca. ¿Por qué me diría que corriera si soy inocente? ¿Qué sabe él que yo no? Los oficiales no me hablaron, solo intercambiaron comentarios tranquilos sobre el tráfico. Llegamos a la estación y me llevaron adentro por una entrada lateral. El edificio olía a café y limpiador de pisos. Me llevaron a una habitación pequeña con una mesa de metal y 4 sillas. Un oficial me dijo que me sentara y esperara. El detective Darío Pérez entró 15 minutos después, llevando una carpeta y una taza de café. Era mayor que los otros oficiales, tal vez de 50 años, con cabello gris y ojos cansados. Se presentó como el detective principal y se sentó frente a mí. Me hizo preguntas básicas sobre mis antecedentes, de dónde soy, cuánto tiempo he vivido en la ciudad. Su tono era curioso, no enojado. Respondí todo honestamente. Nací en Guadalajara, me mudé aquí hace 6 años por trabajo, he sido ingeniero de software durante 8 años. Él tomó notas en un bloc amarillo. Santi llegó en 30 minutos, un poco sin aliento, y una abogada lo siguió. La abogada se llamaba Marisol Lobo, y me estrechó la mano con firmeza antes de sentarse a mi lado. Le preguntó a Darío sobre qué me estaban interrogando, y él le mostró la foto del certificado de defunción. Ella la examinó cuidadosamente, y luego me miró. Proporcioné mi acta de nacimiento de mi cartera, mi CURP, mi credencial de empleado del trabajo. Darío los extendió sobre la mesa, comparando cada documento con el certificado de defunción de Alfonso Kim. Admitió que todos parecían legítimos. El certificado de Alfonso Kim mostraba a alguien que se parecía a mí, pero con detalles de identificación diferentes, diferente número de seguridad social, diferente fecha de nacimiento por 3 meses. Darío golpeó la foto con su bolígrafo y dijo que el parecido era notable, pero que eso no es un delito. Ana y Juana esperaban en otra habitación al final del pasillo, y podía escuchar la voz de Juana alzándose mientras exigía que la policía me arrestara por fraude. Sus gritos resonaban a través de las paredes delgadas. Darío se disculpó y salió. Lo escuché decirles que se calmaran en el pasillo. Les explicó que tener un doble no es ilegal. Juana insistió en que revisaran mi hombro en busca de la marca de nacimiento. Darío regresó y preguntó si estaría dispuesto a mostrar mi hombro. Marisol asintió indicando que estaba bien. Me hice a un lado la camisa, la piel estaba lisa, sin marcas. Darío tomó nota. Expliqué que la marca de nacimiento que Ana mencionó fue removida hace 5 años durante una revisión rutinaria de cáncer de piel, lo cual puedo probar con registros médicos de mi dermatólogo. Darío pidió el nombre y número del médico. Le di mi teléfono para encontrar el contacto. Salió de nuevo para hacer una llamada. Marisol se inclinó y susurró que lo estaba haciendo bien, que solo siguiera respondiendo con la verdad. Santi estaba sentado en la esquina, observando todo con ojos preocupados. Darío regresó 20 minutos después y dijo que mi dermatólogo confirmó el procedimiento y la fecha. Cerró su carpeta. Después de 3 horas de interrogatorio, Darío dijo que era libre de irme, pero me pidió que no saliera de la ciudad mientras investigaban. Me dio su tarjeta y dijo que llamara si recordaba algo inusual. Marisol le estrechó la mano y le agradeció por ser profesional. Santi me llevó a casa en su camioneta y noté que el auto negro de Huesca ya no estaba al otro lado de la calle. El lugar donde se estacionó estaba vacío. Me sentía agotado y confundido sobre por qué Juana inventaría una mentira tan grande sobre una herencia de 1.000 millones de pesos. Santi me acompañó a mi puerta y preguntó si quería que se quedara. Le dije que estaba bien, que solo necesitaba dormir. Me abrazó y dijo que llamara si necesitaba algo. Cerré la puerta con llave y me derrumbé en mi sofá. Esa noche no pude dormir y comencé a buscar en línea información sobre Alfonso Kim y el accidente aéreo de 2009. Escribí su nombre en Google y encontré noticias sobre una pequeña avioneta privada que se estrelló cerca de Monterrey, matando a 3 pasajeros. Una víctima figuraba como Alfonso Kim, de 23 años, heredero de una fortuna de una empresa tecnológica. El artículo incluía una foto borrosa de Alfonso Kim que me heló la sangre porque el parecido era aterrador.
Teníamos la misma forma de cara, complexión similar, incluso la misma pequeña cicatriz sobre nuestra ceja izquierda. Toqué mi cicatriz sin pensar, recordando el accidente de bicicleta en la infancia que la causó, pero la duda se arrastró. ¿Realmente me hice esta cicatriz en un accidente de bicicleta? El recuerdo se sentía borroso en los bordes. Hice clic en más artículos leyendo sobre tecnologías Kim y la riqueza de la familia. Se suponía que Alfonso Kim heredaría todo después de la muerte de su padre. Fragmentos de recuerdos pasaron por mi mente que no encajaban del todo con mi historia de vida. Una habitación de hospital con máquinas pitando, un hombre de traje diciéndome que todo estaría bien, el olor a combustible de avión y metal quemado. Sacudí la cabeza diciéndome a mí mismo que estos eran solo recuerdos falsos provocados por el estrés y las mentiras de Juana. Mi cerebro me estaba jugando una mala pasada por todo lo que pasó hoy. A la mañana siguiente, Santi vino con café y desayuno de la fonda de la calle. Insistió en que comiera algo poniendo una bolsa de comida en mi mostrador. Me preguntó si alguna vez había tenido lagunas en mi memoria, o periodos extraños que no pudiera explicar. Lo pensé mientras masticaba un bocado de huevos. Le conté sobre un periodo de 6 meses hace 15 años cuando supuestamente me estaba recuperando de un grave accidente automovilístico, pero los detalles se sentían borrosos. Recuerdo que me contaron sobre el accidente, recuerdo la estancia en el hospital, pero no puedo imaginar el choque en sí. La cara de Santi se puso seria. Preguntó qué recordaba de antes del accidente. Describí mi infancia en Guadalajara, mis padres, mi escuela. Pero mientras hablaba, me di cuenta de lo vago que sonaba todo, como si estuviera describiendo una historia que alguien me contó en lugar de mi propia vida. Busqué en cajas viejas en mi armario papeles de esa época. Santi me ayudó a bajar cajas del estante superior. Encontré mis registros médicos en un sobre manila y los extendí sobre mi cama. Había un resumen de alta de un hospital en Guadalajara, pero no había registros de admisión ni detalles sobre el accidente real, solo una sola página que decía que fui dado de alta después del tratamiento por lesiones. Santi señaló que eso es extraño para alguien que supuestamente pasó semanas recuperándose. ¿Dónde están las radiografías? ¿Las notas del médico? ¿Las reclamaciones del seguro? Busqué en cada caja, pero no encontré nada más. Mis manos comenzaron a temblar al darme cuenta de que toda mi historia documentada estaba llena de agujeros. Saqué mi teléfono y la pantalla se iluminó con notificación tras notificación, docenas inundando cada segundo. Mensajes de números que no reconocía, solicitudes de amistad de extraños, comentarios en publicaciones que ni siquiera había hecho. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por ellos. Juana había publicado algo nuevo en Facebook y se estaba difundiendo rápido. La publicación mostraba la foto del certificado de defunción de Alfonso Kim, junto a una foto actual mía con flechas señalando las similitudes. Su descripción decía, expuesto, el estafador Miguel Acosta es en realidad el millonario muerto Alfonso Kim que fingió su muerte para robar la herencia. La policía investiga ahora. La sección de comentarios explotó con ira de personas que nunca había conocido. Alguien escribió que deberían encerrarme de inmediato. Otra persona me llamó un fraude asqueroso que merece todo lo que le viene. Una mujer compartió la publicación en 3 grupos diferentes agregando su propio comentario sobre cómo la gente como yo le daba asco. Seguí desplazándome y encontré cosas peores, extraños discutiendo dónde vivo y trabajo, alguien publicando mi dirección con una nota que decía, aquí es donde vive el fraude. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que cientos de personas ahora creían saber la verdad sobre mí, y todos estaban convencidos de que soy un criminal. Santi se acercó y puso su mano en mi hombro preguntando si estaba bien. Ni siquiera pude responder porque otra ola de mensajes llegó a mi teléfono. Alguien creó un hashtag sobre mí. La gente estaba compartiendo la publicación de Juana en todas partes. Un blog de noticias ya lo había retomado con un titular sobre el misterioso caso del heredero muerto que volvió a la vida. Levanté la vista de mi teléfono y miré por la ventana necesitando un descanso de la pantalla. Fue entonces cuando lo vi. El auto negro estaba de vuelta estacionado en el mismo lugar exacto al otro lado de la calle donde estaba ayer. Huesca estaba sentado al volante observando mi edificio. Santi notó que estaba mirando fijamente y preguntó qué estaba viendo. Señalé hacia el auto sin decir nada. Santi entrecerró los ojos a través de la ventana y preguntó quién era. Antes de que pudiera explicar, Huesca abrió la puerta de su auto y salió a la banqueta. Miró directamente a mi ventana haciendo contacto visual conmigo incluso desde esta distancia, luego comenzó a caminar hacia la entrada de mi edificio. Mi corazón latía con fuerza mientras lo veía cruzar la calle. Santi preguntó de nuevo quién era ese hombre, con voz más urgente ahora. Le dije que era el tipo de ayer, el que me dijo que corriera. Los ojos de Santi se abrieron mucho y preguntó si debíamos llamar a la policía. Sacudí la cabeza porque ya no sabía qué pensar. La policía ya me había interrogado, Juana ya había expuesto todo en línea. ¿Qué lograría llamarlos? Pasos pesados resonaron en el pasillo fuera de mi departamento, acercándose. Santi se movió hacia la puerta, posicionándose entre ella y yo como si estuviera listo para protegerme si fuera necesario. 3 golpes secos rompieron el silencio. Caminé hacia la puerta con piernas temblorosas y miré por la mirilla. Huesca estaba allí con un traje oscuro, sosteniendo una cartera de cuero en su mano. Abrí la puerta lentamente. Huesca levantó la cartera y la abrió, mostrándome una placa federal y una tarjeta de identificación. La placa parecía real con un sello oficial, y su foto junto al nombre Agente Huesca. Se presentó como agente federal y dijo que necesitábamos hablar sobre mi seguridad. Su voz se mantuvo tranquila y profesional, nada como la advertencia urgente de ayer. Miró más allá de mí a Santi y dijo, esta conversación debe ser privada. Santi inmediatamente dijo, ni de broma, no lo dejaré solo con un extraño. La expresión de Huesca no cambió mientras explicaba, esto es un asunto de seguridad federal.
Santi se cruzó de brazos y se plantó, dejando claro que no se iría a ninguna parte. Puse mi mano en el brazo de Santi y le dije que estaba bien. Santi se volvió hacia mí con preocupación escrita en toda su cara, preguntando si estaba seguro de esto. Asentí, aunque no estaba seguro de nada. Santi accedió a regañadientes, pero dijo que esperaría justo afuera en su camioneta, y si no le enviaba un mensaje de texto en 30 minutos, llamaría a la policía. Agarró su chamarra y salió, dándole a Huesca una mirada de advertencia al pasar. Huesca entró en mi departamento y cerré la puerta detrás de él. Se sentó en mi sofá sin preguntar, acomodándose como si planeara quedarse un rato. Me quedé de pie, demasiado nervioso para sentarme. Huesca se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas y comenzó a hablar. Dijo que hace 15 años, Alfonso Kim presenció algo que no debía ver. La empresa de su familia, Tecnologías Kim, tenía ejecutivos ejecutando un esquema mayor para robar dinero de los inversionistas. Alfonso tropezó con evidencia del crimen mientras revisaba los archivos de la empresa después de la muerte de su padre. Las personas involucradas eran peligrosas, conectadas con el crimen organizado que lavaba dinero a través de la empresa. Cuando Alfonso amenazó con ir a las autoridades, intentaron matarlo. El accidente aéreo no fue un accidente. Alguien manipuló la aeronave antes del despegue, con la intención de asegurarse de que Alfonso Kim nunca testificara. Huesca hizo una pausa y observó mi cara con cuidado. Dijo que Alfonso sobrevivió al accidente, pero apenas, pasando semanas en un hospital bajo custodia protectora. El programa de protección de testigos intervino y le ofreció la única forma de mantenerse con vida, olvidar que Alfonso Kim existió alguna vez y convertirse en alguien completamente nuevo. Escuché las palabras de Huesca y sentí que las piezas encajaban en mi mente, como un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Continuó explicando que el programa le dio a Alfonso Kim una transformación de identidad completa. Encontraron a una persona real llamada Miguel Acosta, que murió cuando era un bebé hace décadas, y usaron su identidad como base. Crearon un trasfondo completo con registros escolares, historial médico, incluso recuerdos de infancia fabricados que fueron implantados a través de acondicionamiento psicológico intensivo. La identidad de Miguel Acosta venía con documentación legítima, porque se construyó sobre el rastro de papel de una persona real. Cada registro, cada identificación, cada rastro de la existencia de Miguel Acosta fue cuidadosamente construido por expertos federales para ser completamente a prueba de balas. Huesca dice que el programa pasó meses trabajando con Alfonso Kim para ayudarlo a aceptar e internalizar su nueva identidad. Usaron terapia, técnicas de acondicionamiento, incluso medicamentos para ayudar a fusionar la nueva identidad con sus recuerdos reales. Huesca se levantó y caminó hacia mi ventana, mirando a la calle de abajo. Se volvió hacia mí y dijo que la marca de nacimiento en mi hombro tampoco era real, la agregaron artificialmente durante el proceso de recuperación, una pequeña marca distintiva para ayudar a separar mi nueva identidad de la apariencia de Alfonso Kim. Luego, hace 5 años, la eliminaron como una medida de seguridad extra cuando les preocupaba que alguien pudiera usarla para conectar las dos identidades. Mi accidente automovilístico que recuerdo tan vagamente, el que supuestamente pasé meses recuperándome, ese fue en realidad el periodo de terapia física y acondicionamiento psicológico. Los recuerdos borrosos tienen sentido ahora porque en realidad no estuve en un accidente automovilístico, estuve en una instalación federal aprendiendo a ser Miguel Acosta. Los escasos registros médicos no fueron un error o un descuido, fueron intencionales, diseñados para evitar que alguien escarbara demasiado en mi pasado y encontrara inconsistencias. Huesca explica todo esto con un tono práctico, como si estuviera describiendo un procedimiento de rutina en lugar de revelar que toda mi existencia es una mentira. Mis piernas se sentían débiles y finalmente me senté en la silla frente a Huesca. Él confirmó lo que había tenido miedo de aceptar desde ayer. Yo soy Alfonso Kim. La herencia de 1.000 millones de pesos es real. Está en un fideicomiso que fue congelado después de mi supuesta muerte. No puedo acceder a ella sin revelar mi identidad protegida y ponerme en riesgo. Huesca dice que el investigador privado de Juana de alguna manera juntó suficiente información para conectar a Miguel Acosta con Alfonso Kim. Tal vez encontró una foto vieja, tal vez notó las similitudes físicas y cavó más profundo, tal vez tuvo suerte con una búsqueda en una base de datos. Como sea que haya sucedido, la verdad está fuera ahora. Mi seguridad está comprometida porque las mismas personas peligrosas de hace 15 años podrían enterarse de que todavía estoy vivo. Algunos de ellos ya salieron de prisión. Algunos nunca fueron atrapados y a todos les encantaría asegurarse de que Alfonso Kim no pueda volver a testificar o causarles más problemas. Huesca se vuelve a sentar y su expresión se suaviza un poco. Dice que Ana y Juana probablemente tropezaron con esta información por accidente cuando el investigador les llevó sus hallazgos. En lugar de asustarse o preocuparse por mi seguridad, vieron una oportunidad. Probablemente planearon chantajearme para compartir la herencia en lugar de exponer mi identidad públicamente. 1.000 millones de pesos divididos incluso en 2 o 3 partes, sigue siendo dinero que cambia la vida. Probablemente pensaron que podrían amenazar con revelar la verdad a menos que les diera lo que querían, pero sus publicaciones en redes sociales cambiaron todo. Al publicar sobre Alfonso Kim públicamente, al llamar la atención sobre la conexión entre yo y el heredero muerto, empeoraron la situación exponencialmente. Ahora no son solo ellas quienes lo saben, son cientos de extraños en línea, blogs de noticias, cualquiera que vea las publicaciones virales de Juana. Las mismas personas de las que me he estado escondiendo durante 15 años podrían ver esas publicaciones y darse cuenta de que Alfonso Kim sobrevivió. Le pregunté a Huesca por qué me dijo que corriera ayer si es un agente federal que se supone debe protegerme. Se quedó callado un momento antes de responder. Admitió que la política estándar del programa de protección de testigos es la reubicación inmediata cuando una identidad protegida se ve comprometida.
Me habrían movido ese mismo día, me habrían dado una tercera identidad, me habrían hecho desaparecer de nuevo. Pero Huesca dice que me ha estado observando durante 5 años. Desde que la eliminación de la marca de nacimiento levantó banderas en su sistema de monitoreo. Ha visto cómo construí una vida como Miguel Acosta, hice amigos reales, creé relaciones genuinas. Él cree que merezco elegir sobre mi futuro en lugar de que lo decidan los protocolos del programa. Correr significaría abandonar todo lo que he construido en los últimos 15 años. Mi trabajo, mi hogar, mis amistades, cada conexión que he hecho como Miguel Acosta tendría que dejarse atrás. Huesca quería darme la opción de decidir por mí mismo si la herencia y la verdad valen el riesgo, o si prefiero correr y empezar de nuevo completamente desde cero en otro lugar. Huesca se levanta para irse y me entrega una tarjeta con un número de teléfono. Me dice que lo llame cuando tome mi decisión, pero que no tarde demasiado porque cuanto más espere, más peligrosa se vuelve la situación. Camina hacia la puerta y sale sin decir otra palabra. Me siento solo en mi departamento, rodeado de la vida que construí como Miguel Acosta y trato de procesar lo que acabo de aprender. Mis recuerdos de infancia de crecer en Guadalajara son fabricados, implantados por psicólogos federales. Los padres que recuerdo nunca existieron, las escuelas a las que asistí, los amigos que tuve de niño, las experiencias que formaron quien pensaba que era. Todo ficción. Mi historia familiar es una historia cuidadosamente construida, sin base en la realidad. La persona que creí ser durante los últimos 15 años nunca existió realmente. Miguel Acosta es un fantasma, un caparazón, una identidad conveniente creada para esconder a Alfonso Kim. La única parte real de mi vida son los últimos 15 años desde el accidente aéreo, e incluso esos años se construyeron sobre una base de mentiras. Ya no sé quién soy. Escucho la puerta del auto de Santi cerrarse y sus pasos subiendo las escaleras. Toca 2 veces antes de entrar con la llave de repuesto que le di hace años. Todavía estoy sentado en el sofá mirando el lugar donde Huesca estaba parado hace solo unos minutos. Santi se deja caer en la silla frente a mí y espera. Le cuento todo lo que dijo Huesca, toda la historia loca sobre Alfonso Kim, y el accidente aéreo y el programa de protección de testigos. La cara de Santi pasa por unas 5 expresiones diferentes mientras hablo. Incredulidad primero, luego confusión, luego algo parecido a preocupación. Cuando termino, se inclina hacia adelante con los codos en las rodillas y me pregunta si estoy bien. Honestamente no sé cómo responder a esa pregunta. Mi mejor amigo de 10 años me está mirando como si tratara de averiguar si sigo siendo la misma persona que creía conocer. Puedo verlo procesándolo, tratando de coincidir al Miguel Acosta que ha conocido durante una década con esta persona, Alfonso Kim, que aparentemente solía ser. Santi me sorprende diciendo que no importa. Dice que mi nombre podría ser Alfonso o Miguel o cualquier otra cosa, y seguiría siendo el mismo tipo que lo ayudó a mudarse 3 veces y apareció en el hospital cuando su papá tuvo un infarto. Su lealtad me golpea más fuerte de lo que esperaba, y siento que se me humedecen los ojos. Me doy cuenta de que las relaciones genuinas no se construyen sobre identidades fabricadas o historias falsas, se construyen sobre experiencias compartidas reales, y la persona que eliges ser. Le cuento a Santi sobre la herencia, los 1.000 millones de pesos en un fideicomiso que no puedo tocar sin exponerme. Le cuento sobre los ejecutivos que Alfonso Kim ayudó a condenar, y el peligro en el que podría estar si descubren que estoy vivo. Santi asiente lentamente y saca su laptop sin decir nada. Pasamos el resto de la tarde buscando información sobre la empresa familiar de Alfonso Kim. Encuentro artículos sobre Tecnologías Kim, una empresa de desarrollo de software que fue enorme en el norte del país a principios de los 2000. La empresa salió en las noticias hace 16 años cuando investigadores federales descubrieron un gran escándalo de malversación de fondos. Varios altos ejecutivos habían estado robando dinero de los inversionistas durante años, escondiéndolo a través de contratos falsos y empresas fantasma. Los artículos dicen que Alfonso Kim estaba listo para testificar en el juicio penal antes de su muerte en 2009. Su testimonio se suponía crucial porque tenía acceso a documentos internos que probaban que los ejecutivos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Leí un artículo que lo llama héroe por presentarse a pesar de la presión de personas poderosas que querían que guardara silencio. Sigo cavando y encuentro los registros del juicio del caso penal. El testimonio de Alfonso Kim ayudó a condenar a 3 ejecutivos que malversaron más de 1.600 millones de pesos de los inversionistas. Las sentencias fueron duras, de 15 a 20 años cada una. Comparo los nombres con noticias recientes y descubro que los 3 fueron liberados de prisión hace unos 2 años. Un nombre me salta a la vista, Walter Bueno, exdirector financiero de Tecnologías Kim, que recibió la sentencia más larga porque era el cabecilla. Los artículos de noticias de su liberación muestran que inmediatamente comenzó a presentar demandas tratando de localizar la herencia de Alfonso Kim. Los abogados de Walter argumentaron que el dinero debería ir para compensar a las víctimas del fraude, pero los tribunales siguieron rechazando sus reclamos porque Alfonso Kim estaba legalmente muerto. Santi toma la laptop y encuentra los perfiles de redes sociales de Walter Bueno en minutos. El tipo ha estado publicando casi a diario sobre encontrar los activos ocultos de Alfonso Kim. Su página de Facebook está llena de diatribas enojadas sobre cómo la herencia pertenece legítimamente a los inversionistas defraudados de la empresa. Comparte artículos sobre cuentas en el extranjero y fideicomisos ocultos, especulando sobre dónde podría estar el dinero. Algunas de sus publicaciones tienen esta cualidad desquiciada que me aprieta el estómago. Habla de Alfonso Kim como si fuera personalmente responsable de arruinar la vida de Walter, a pesar de que Walter fue quien robó millones.
Santi se desplaza a través de meses de publicaciones y señala que Walter parece obsesionado, publicando a horas extrañas y respondiendo agresivamente a cualquiera que no esté de acuerdo con él. La idea de que este tipo se entere de que estoy vivo me pone nervioso de una manera que las advertencias de Huesca no lograron del todo. Mi teléfono suena y casi salto de mi piel. La pantalla muestra un número que no reconozco. Contesto, y una mujer se presenta como Marisol Lobo, una abogada que se especializa en casos de protección de testigos. Dice que Santi la contactó hace una hora y ha revisado los hechos básicos de mi situación. Quiere reunirse de inmediato para discutir mis opciones legales. Su voz es tranquila y profesional, pero puedo escuchar un tono de urgencia por debajo. Santi y yo tomamos nuestras chamarras y conducimos a su oficina en el centro. El edificio es uno de esos antiguos con carácter, ladrillo y ventanas altas. Marisol nos recibe en el vestíbulo ella misma en lugar de enviar a una asistente. Tiene tal vez 40 años, lleva un traje elegante y me estrecha la mano con el tipo de agarre que me hace confiar un poco en ella. Marisol nos lleva a una sala de conferencias con vista a la ciudad y cierra la puerta. Se sienta frente a nosotros y va directo al grano. Explica que estoy en una situación legal única porque mi identidad como Miguel Acosta es técnicamente legítima, aunque fue creada por el gobierno federal. Los documentos son reales, la CURP es válida, todo cuadra en papel. Sin embargo, acceder a la herencia de Alfonso Kim requeriría probar que soy la misma persona, lo que destruiría completamente mi estatus protegido. Extiende papeles que muestran la estructura del fideicomiso y explica que reclamar el dinero significaría reconocer públicamente que soy Alfonso Kim. Eso me pondría de nuevo en el radar de todos los que lo querían muerto hace 15 años. Me mira a los ojos y me pregunta si el dinero vale el riesgo para mi seguridad. Le cuento a Marisol todo sobre el plan de Ana y Juana. Cómo Juana contrató a un investigador privado. Cómo fabricaron la historia sobre el acuerdo prenupcial y la empresa familiar. Cómo trajeron a la policía a mi puerta. Marisol toma notas y su expresión se vuelve más aguda mientras hablo. Cuando termino, se recarga en su silla y dice que su intento de extorsión en realidad nos da ventaja. Si Juana y Ana afirman públicamente que soy Alfonso Kim, esencialmente están admitiendo un intento de chantaje. Sugiere que podríamos negociar un acuerdo donde retiren todos los reclamos y firmen acuerdos para no contactarme nunca más a cambio de que yo no presente cargos federales. La forma en que lo dice, lo hace sonar simple, pero puedo ver en su cara que nada en esta situación es realmente simple. Marisol toma su teléfono y llama al abogado de Juana ahí mismo frente a nosotros. Es profesional pero firme explicando que me representa y proponiendo una reunión para discutir una resolución. No puedo escuchar el otro lado de la conversación, pero las cejas de Marisol se levantan un par de veces. Menciona cargos federales por extorsión e intimidación de testigos en un tono que deja claro que no está fanfarroneando. Después de unos minutos de ida y vuelta, cuelga y nos dice que Juana inicialmente se negó a reunirse, pero cambió de opinión rápidamente cuando surgió la palabra federal. Programamos una reunión para el día siguiente en la oficina de Marisol. Santi pregunta si Juana realmente aparecerá o si intentará huir, y Marisol dice que huir solo empeoraría las cosas para ella. La gente como Juana cree que es más lista que todos los demás hasta que se dan cuenta de que no lo son. Esa noche, estoy de vuelta en mi departamento tratando de procesar todo cuando alguien toca a mi puerta. Miro por la mirilla y veo a un hombre que no reconozco, tal vez de 50 años, vistiendo pantalones caqui y una camisa abotonada. Parece nervioso, cambiando su peso de un pie a otro. Abro la puerta con la cadena puesta y le pregunto quién es. Dice que se llama Gerardo Macías y es el investigador privado que contrató Juana. Mi primer instinto es cerrar la puerta de golpe, pero algo en lo ansioso que se ve me hace pausar. Dice que necesita advertirme que el plan de Juana va más profundo de lo que sé. Quito la cadena y lo dejo entrar. Gerardo se para en mi sala retorciéndose las manos y me dice que Juana ha estado en contacto con Walter Bueno. Ella ofreció ayudarlo a localizar los activos de Alfonso Kim a cambio de un porcentaje de lo que recuperen. Saca su teléfono y me muestra mensajes de texto entre Juana y Walter, capturas de pantalla que tomó antes de darse cuenta de lo peligroso que se estaba poniendo esto. Los mensajes muestran a Juana diciéndole explícitamente a Walter que soy Alfonso Kim y sugiriendo formas específicas de obligarme a compartir la herencia. Miro las capturas de pantalla en su teléfono sintiendo que mi pecho se aprieta. Los mensajes entre Juana y Walter están ahí en blanco y negro mostrando exactamente cómo planeaba usarme. Gerardo sigue desplazándose mostrándome más evidencia y cada mensaje nuevo me hace sentir más enfermo. Saca una carpeta de su bolsa y me la entrega diciendo que hizo copias de todo porque sabía que esto estaba mal. La carpeta es gruesa, llena de correos electrónicos impresos y mensajes de texto, e incluso grabaciones de voz. Paso las páginas mientras Gerardo se queda allí luciendo incómodo. Un correo electrónico de Juana a Walter dice que ha estado trabajando en Ana durante meses convenciéndola de que estoy escondiendo dinero. Otro mensaje muestra a Juana diciéndole a Walter que si juegan esto bien pueden obligarme a dividir la herencia con ellos. Encuentro textos entre Ana y Juana de hace 6 meses cuando las cosas todavía estaban bien entre nosotros. Ana escribe sobre cómo necesita asegurarse de que hablo en serio antes de perder más tiempo. Juana responde con consejos sobre probar mi compromiso pidiendo cosas caras. La situación del anillo no fue espontánea en absoluto, lo planearon. El mensaje de Ana de 3 meses antes de la propuesta dice que me dijo que quería un anillo simple específicamente para que Juana pudiera quejarse de él más tarde. Toda la actuación de decepción fue ensayada. Sigo leyendo y encuentro mensajes sobre la historia falsa del acuerdo prenupcial. Juana entrenó a Ana exactamente sobre qué decir en ese video, incluyendo la cifra de $1.000 millones. Sabían que me haría parecer un mentiroso cuando lo negara.
El objetivo era destruir mi credibilidad para que la gente creyera cualquier historia que contaran después. Santi ve mi cara y pregunta si estoy bien. Le digo que me siento como un idiota por no ver la verdadera naturaleza de Ana. Se sienta a mi lado y dice que los sociópatas son buenos en el engaño, que no debería culparme por confiar en alguien a quien amaba. Gerardo se disculpa de nuevo y dice que está dispuesto a testificar sobre el esquema de Juana si ayuda a mi caso. Explica que ha sido investigador privado durante 20 años y nunca ha visto a alguien usar información como arma de esta manera. Pensó que solo estaba ayudando a una madre preocupada a investigar al novio de su hija. Para cuando se dio cuenta de lo que Juana estaba haciendo realmente, ella ya había tomado su investigación y la había convertido en algo peligroso. Le pregunté a Gerardo cómo Juana se enteró de Alfonso Kim en primer lugar. Dice que fue casi accidental. Juana lo contrató para hacer una verificación de antecedentes estándar buscando activos ocultos o familias secretas. Encontró algunas inconsistencias en mi documentación temprana, cosas que no cuadraban del todo. Cuando cavó más profundo, descubrió el certificado de defunción de Alfonso Kim y notó las similitudes físicas. Le llevó esta información a Juana pensando que querría proteger a su hija de alguien con un pasado sospechoso. En cambio, los ojos de Juana se iluminaron cuando escuchó sobre la herencia. Lo presionó para encontrar más detalles, preguntando específicamente sobre dinero y activos. Gerardo me muestra su línea de tiempo de investigación. Comenzó a trabajar para Juana hace 4 meses, justo en el momento en que ella de repente se volvió agradable conmigo. Eso no fue aceptación, fue estrategia. Necesitaba mantenerme cerca el tiempo suficiente para reunir municiones. Cuanto más aprendía Gerardo sobre la herencia de Alfonso Kim, más obsesionada se volvía Juana. Comenzó a reunirse con Walter Bueno hace 3 meses, coordinando su enfoque. Walter quería el dinero para él, Juana quería una tajada por entregarme a él. A ninguno de los dos le importaba lo que me pasara en el proceso. Santi le pregunta a Gerardo por qué nos está ayudando ahora. Gerardo dice que tiene hijos propios y no puede dormir sabiendo que ayudó a armar un esquema de extorsión. Está dispuesto a perder a Juana como cliente y arriesgar su reputación si eso significa hacer lo correcto. Miro a este hombre que es básicamente un extraño y me siento agradecido de que al menos alguien involucrado en este lío tenga conciencia. A la mañana siguiente, Marisol llama y dice que está lista para reunirse con Juana. Santi me lleva a la oficina de Marisol en el centro y llegamos 15 minutos antes. La oficina está en el 10º piso de un edificio moderno con ventanas de piso a techo. Marisol nos recibe en el vestíbulo vistiendo un elegante traje gris pareciendo toda la abogada que no se anda con juegos. Nos lleva a una sala de conferencias con una mesa larga y nos dice que Juana, Ana y su abogado deberían llegar en cualquier momento. Me siento e intento calmar mis nervios. Santi se sienta a mi lado y Marisol se sienta frente a nosotros extendiendo los archivos de Gerardo sobre la mesa. Ha organizado todo con pestañas y resaltados, haciendo fácil encontrar la evidencia más dañina. Exactamente a las 10 en punto, Juana entra con Ana y un hombre de unos 50 años vistiendo un traje caro. Juana parece engreída como si ya hubiera ganado. Ana no hace contacto visual conmigo. Su abogado se presenta y se sienta sacando su propia carpeta. Marisol no pierde el tiempo con charlas. Desliza copias de la evidencia de Gerardo sobre la mesa hacia su abogado. Él comienza a leer y observo cómo su cara cambia de confiada a preocupada y luego a pálida. Pasa las páginas más rápido, sus ojos abriéndose más con cada mensaje. Juana intenta mirar por encima de su hombro, pero él levanta una mano para detenerla. Después de 5 minutos de lectura, su abogado deja los papeles y mira a Juana con una ira apenas controlada. Pregunta si estos mensajes son reales. Juana dice que no sabe de qué está hablando. Marisol saca su teléfono y reproduce una de las grabaciones de voz que Gerardo proporcionó. Es Juana hablando con Walter discutiendo explícitamente cómo chantajearme. La voz de Juana en la grabación es fría y calculadora, nada como el acto de madre emocional que puso para la policía. La mandíbula de su abogado se aprieta y pide un momento a solas con sus clientas. Marisol dice que pueden usar la oficina de al lado. Los tres salen y puedo escuchar discusiones ahogadas a través de la pared. La voz de Juana se eleva en un punto y su abogado le dice que se calle. Regresan 10 minutos después y Juana se ve menos engreída ahora. Su abogado se sienta y dice que están preparados para discutir los términos del acuerdo. Ana intenta afirmar que no sabía sobre el plan de su madre. Marisol abre otra carpeta y muestra mensajes de texto donde Ana discute explícitamente estrategias de chantaje con Juana. Los mensajes son del teléfono de Ana sacados de los registros de la compañía telefónica que obtuvo Gerardo. La máscara de Ana se cae y explota diciendo que debería haberles dado el dinero que merecían por aguantar mi fea cara durante 3 años. Las palabras me golpean, pero no reacciono. Juana le dice a Ana que se calle, pero el daño está hecho. Su abogado cierra los ojos como si quisiera desaparecer. Marisol se inclina hacia adelante y ofrece un acuerdo final. Juana y Ana firman acuerdos diciendo que nunca discutirán mi identidad públicamente, retirarán todos los reclamos a cualquier herencia y se mantendrán alejadas de mí permanentemente. A cambio, no presentaré cargos criminales por extorsión. Su abogado lee el acuerdo que Marisol preparó y le dice a Juana que necesita aceptar esto. Dice que la alternativa es una prisión federal y no está bromeando. Juana intenta negociar algún pago. Afirma que merece dinero por angustia emocional por tener que lidiar con descubrir que su futuro yerno vivía una mentira. Marisol corta eso de inmediato diciendo que Juana no tiene base legal para reclamar nada. La evidencia muestra que Juana inició este esquema por ganancia financiera, no por preocupación por el bienestar de Ana. Durante la siguiente hora, Juana y su abogado van y vienen. Ella sigue tratando de encontrar ángulos. Formas de sacar algo de esto. Su abogado sigue diciéndole que solo firme. Ana se sienta allí en silencio ahora, mirando la mesa.
Finalmente, el abogado de Juana dice que si ella no firma, él se retira del caso porque no será parte de una actividad criminal. Eso rompe a Juana. Agarra la pluma y firma el acuerdo con trazos enojados y duros. Ana firma después sin mirarme. Veo su firma en la página, y no siento nada más que alivio de que esté fuera de mi vida. Marisol recoge los documentos firmados y hace copias para todos. Juana y Ana se van sin decir otra palabra, su abogado siguiéndolas luciendo agotado. Después de que se van, Marisol me dice que todavía necesitamos abordar el problema más grande. Walter Bueno conoce mi identidad ahora, gracias a Juana. Huesca ha estado observando las actividades de Walter e informa que planea viajar a mi ciudad dentro de la semana. Marisol sugiere que debemos ser proactivos en lugar de esperar a que Walter haga su movimiento. Ella dice que Walter es más peligroso que Juana porque está desesperado y no tiene nada que perder. Me reúno con Huesca de nuevo esa tarde en una cafetería del centro. Lleva ropa casual esta vez, jeans y una camisa abotonada tratando de mezclarse. Se sienta frente a mí y explica mis opciones. El programa de protección de testigos puede reubicarme, darme una identidad completamente nueva, empezar de nuevo en otro lugar, pero tendría que abandonar a Miguel Acosta por completo y convertirme en alguien nuevo por tercera vez. Todo lo que he construido en los últimos 15 años desaparecería. La alternativa es salir públicamente como Alfonso Kim, reclamar la herencia y lidiar con lo que venga después. Huesca dice, si te haces público, tendrías recursos para protegerte. La herencia de 1.000 millones de pesos podría pagar seguridad, abogados, lo que necesites. Pero también me convertiría en un objetivo para Walter y cualquier otro que piense que merece ese dinero. Ninguna opción se siente bien. Estaría huyendo de nuevo o pintando un blanco en mi espalda. Santi argumenta que no debería tener que seguir corriendo. Dice que me he estado escondiendo durante 15 años por crímenes que otras personas cometieron. Walter y esos ejecutivos robaron dinero e intentaron matarme. ¿Por qué debería tener que pasar toda mi vida mirando por encima del hombro por lo que ellos hicieron? Él piensa que debería reclamar mi identidad como Alfonso Kim, obtener la herencia a la que tengo derecho legalmente y usar esos recursos para protegerme. Marisol está de acuerdo en que este enfoque podría funcionar, pero advierte que será complicado y potencialmente peligroso. Walter luchará contra el reclamo de herencia. Otras personas podrían presentarse diciendo que merecen el dinero, la atención de los medios será intensa. Estaría renunciando a cualquier oportunidad de una vida normal y tranquila, pero ella también dice, vivir con miedo no es realmente vivir. Tengo derecho a mi propia identidad y a mi propia herencia. Pasé los siguientes 2 días solo en mi departamento, dándole vueltas a todo en mi mente. La oferta de Huesca de reubicarme seguía resonando en mis pensamientos, la promesa de un nuevo comienzo en algún lugar nuevo con una tercera identidad, pero estaba cansado de correr. Miguel Acosta había sido una mentira. Una persona fabricada creada para mantener vivo a Alfonso Kim. Había pasado 15 años fingiendo ser alguien que nunca existió, construyendo relaciones sobre una base de recuerdos falsos y papeleo gubernamental. Cada amistad, cada trabajo, cada momento de mi vida se había construido sobre una historia que el programa de protección de testigos escribió para mí. Juana y Ana habían expuesto la verdad de la peor manera posible. Pero tal vez me habían hecho un favor. No podía seguir viviendo como un fantasma. Walter venía por la herencia, me escondiera o no, y correr solo significaría dejar que tomara lo que era legalmente mío. Los 1.000 millones de pesos ya no eran sobre el dinero. Se trataba de reclamar mi identidad real. La persona que había sido antes de que el accidente aéreo intentara matarme. Llamé a Marisol esa noche y le dije que quería seguir adelante. Me preguntó si estaba seguro, recordándome que hacerme público me convertiría en un objetivo para cualquiera que pensara que merecía el dinero de Alfonso Kim. Le dije que había terminado de esconderme. Dijo que comenzaría a preparar el papeleo de inmediato. Marisol presentó la solicitud ante el Tribunal de Sucesiones 3 días después. La petición era gruesa, más de 40 páginas de argumentos legales y documentación de respaldo. Había reunido muestras de ADN que probaban mi conexión biológica con la familia Kim, registros dentales que coincidían con los de Alfonso Kim de antes del accidente, y una declaración jurada detallada de Huesca explicando la participación del programa de protección de testigos. La presentación solicitaba que el tribunal me declarara oficialmente como Alfonso Kim y me otorgara acceso total al fideicomiso que había estado congelado desde 2009. Marisol me advirtió que el proceso tomaría semanas, posiblemente meses, pero el tribunal programó una audiencia inicial para dentro de 3 semanas. Parecía sorprendida por la rapidez, diciendo que el juez debió haber encontrado el caso particularmente interesante. Pasé esas 3 semanas preparando mi testimonio, trabajando con Marisol para organizar mis recuerdos fragmentados de ser Alfonso Kim. Algunos recuerdos volvieron fácilmente, como mi casa de la infancia en Monterrey y las caras de mis padres. Otros permanecieron borrosos, enterrados bajo los recuerdos falsos que el programa había implantado. Huesca se reunió con nosotros 2 veces, proporcionando documentación sobre el accidente aéreo y las amenazas que habían hecho necesaria la protección de testigos. Explicó que los ejecutivos que habían malversado fondos de tecnologías Kim tenían conexiones con el crimen organizado, personas que habían querido a Alfonso Kim muerto para evitar su testimonio. La noticia se filtró antes de que llegara la fecha de la audiencia. Me desperté una mañana para encontrar 3 reporteros acampados afuera de mi edificio, cámaras listas y preguntas preparadas. Más aparecieron durante el día, convirtiendo la banqueta en un circo. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de medios de comunicación queriendo entrevistas, periodistas pidiendo historias exclusivas sobre el heredero muerto que había vuelto a la vida. La historia era lo suficientemente extraña como para captar la atención pública. Un joven rico que supuestamente había muerto en un accidente aéreo hace 15 años.
reapareciendo repentinamente para reclamar una herencia de 1.000 millones de pesos. Las redes sociales explotaron con teorías y especulaciones. Algunas personas pensaban que yo era un estafador. Otros creían que era víctima de una conspiración complicada. Las publicaciones de Facebook de Juana de semanas antes resurgieron, con personas analizando sus afirmaciones sobre el acuerdo prenupcial y la empresa oculta. El video de Ana donde lloraba por el anillo se compartió miles de veces, con comentaristas debatiendo si ella había sabido la verdad sobre mi identidad. Santi me ayudó a navegar el caos, filtrando llamadas y lidiando con reporteros que intentaban abrirse paso en el edificio. Huesca organizó la seguridad, 2 profesionales que mantenían a raya a los periodistas agresivos y se aseguraban de que pudiera salir de mi departamento a salvo. La atención era abrumadora e invasiva, pero Marisol dijo que en realidad podría ayudar a nuestro caso generando simpatía pública. Walter presentó su contrademanda 2 semanas después de mi petición inicial. Su abogado argumentó que la herencia de Alfonso Kim provenía directamente de Tecnologías Kim, la empresa que su familia había poseído antes de que el escándalo de malversación la destruyera. Dado que el dinero se originó de una empresa fraudulenta, la presentación de Walter afirmaba que debería usarse para compensar a los inversionistas que lo habían perdido todo cuando los ejecutivos robaron de la empresa. El argumento era inteligente, posicionando a Walter como un defensor de las víctimas en lugar de alguien tratando de robar la herencia para sí mismo. Su abogado presentó declaraciones de varios ex inversionistas que apoyaban el reclamo, personas que habían perdido sus ahorros de jubilación cuando Tecnologías Kim colapsó. Marisol me llamó inmediatamente después de recibir la contrademanda, su voz tensa de frustración. Había esperado que Walter desafiara mi identidad, no que atacara la herencia en sí. La batalla legal se había vuelto repentinamente más complicada que una simple verificación de identidad. Tendríamos que probar no solo que yo era Alfonso Kim, sino también que tenía derecho legal a dinero que provenía de una empresa destruida por fraude. Marisol dijo que necesitábamos escarbar en los antecedentes de Walter, encontrar evidencia de que su preocupación por las víctimas era falsa y que quería el dinero para él. Di una entrevista a un periodista de un periódico nacional respetado. Marisol había investigado múltiples medios antes de elegir buscando a alguien que contara la historia con precisión sin sensacionalizar los detalles. La reportera se reunió conmigo en la oficina de Marisol, una mujer de unos 40 años que había cubierto delitos corporativos durante más de una década. Hizo preguntas cuidadosas, dándome espacio para explicar todo con mis propias palabras. Describí el accidente aéreo, el momento en que me desperté en una habitación de hospital con Huesca de pie sobre mí, diciéndome que Alfonso Kim tenía que morir. Hablé sobre el programa de protección de testigos, los recuerdos fabricados que me habían dado, los 15 años que había pasado como Miguel Acosta, creyendo que esa era mi identidad real. Expliqué cómo la investigación de Juana había destrozado la mentira, obligándome a confrontar quién era realmente. La reportera preguntó sobre la herencia, y le dije honestamente que el dinero importaba menos que reclamar mi identidad real. Había vivido como un fantasma durante 15 años, y estaba cansado de fingir ser alguien que nunca existió. El artículo salió 3 días después, un reportaje largo con el titular El hombre que murió 2 veces. Fue justo y comprensivo, presentándome como alguien que había sobrevivido a un intento de asesinato y pasado años escondido sin tener culpa. La respuesta pública fue mayormente positiva, con personas comentando que merecía tanto seguridad como acceso a mi propia herencia. Algunos escépticos todavía afirmaban que estaba ejecutando una estafa, pero la mayoría parecía apoyar mi caso. Walter respondió con su propia campaña mediática en días. Dio entrevistas a múltiples medios, elaborando cuidadosamente su imagen como un criminal reformado que busca justicia para las víctimas de fraude. Habló sobre su tiempo en prisión, afirmando que había pasado años reflexionando sobre sus errores y queriendo enmendarse. Su historia lo retrataba como alguien que había sido atrapado en el esquema de malversación, pero que había cambiado genuinamente, y ahora quería usar la herencia de Alfonso Kim para compensar a las personas que habían sido lastimadas por el fraude. La narrativa era convincente, pintándome como un heredero rico tratando de quedarse con dinero que legítimamente pertenecía a las víctimas. Walter dio entrevistas emocionales donde hablaba de inversionistas que habían perdido sus casas, jubilados que habían visto desaparecer sus ahorros, familias destruidas por el colapso financiero de Tecnologías Kim. Convenientemente omitió su propio papel en la malversación, el hecho de que había sido uno de los ejecutivos que realmente robaron el dinero. Marisol trabajó con un investigador privado para examinar los registros financieros de Walter, buscando evidencia que expusiera sus verdaderas motivaciones. Descubrieron que había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades desde que salió de prisión, rentando departamentos caros y conduciendo autos de lujo, a pesar de no tener una fuente legítima de ingresos. Los registros bancarios mostraban depósitos sospechosos que sugerían que todavía estaba involucrado en delitos financieros. Marisol compiló todo en un informe detallado, probando que Walter quería la herencia para sí mismo, no para ninguna víctima. La audiencia de sucesión llegó en una mañana fría a principios de noviembre. Marisol, Santi y yo entramos al juzgado juntos, abriéndonos paso entre una multitud de reporteros y cámaras. La sala del tribunal era formal e intimidante, con paneles de madera oscura y un techo alto que hacía eco a cada sonido. La juez era una mujer de unos 60 años con ojos agudos y una expresión de no tolerar tonterías. Walter se sentó al otro lado del pasillo con su abogado, un hombre engominado en un traje caro que parecía confiado y preparado. La audiencia comenzó con Marisol presentando nuestra evidencia. Llevó a la juez a través de los resultados de ADN, los registros dentales, la declaración jurada de Huesca sobre el programa de protección de testigos,
y mi propio testimonio sobre mis recuerdos fragmentados. Subí al estrado y describí todo lo que podía recordar sobre ser Alfonso Kim, la casa en Monterrey donde había crecido, las caras de mis padres, el terror del accidente aéreo y despertar en una cama de hospital. Hablé sobre los 15 años como Miguel Acosta. La confusión cuando la investigación de Juana expuso la verdad, la lucha por integrar dos identidades que se sentían igualmente reales y falsas. El abogado de Walter me interrogó agresivamente, tratando de encontrar agujeros en mi historia y sugerir que estaba inventando todo para robar dinero. Preguntó, ¿por qué no podía recordar ciertos detalles? ¿Por qué algunos recuerdos eran claros mientras otros permanecían borrosos? Me mantuve calmado y expliqué que el programa de protección de testigos había creado deliberadamente lagunas y recuerdos falsos para hacer mi nueva identidad más creíble. Marisol objetó múltiples veces cuando las preguntas se volvieron demasiado hostiles, y la juez sostuvo la mayoría de sus objeciones. Huesca testificó después, sus credenciales federales dando peso a todo lo que decía. Explicó los protocolos del programa de protección de testigos, las razones por las que le habían dado a Alfonso Kim una nueva identidad y las amenazas continuas que habían hecho necesario el programa. Confirmó definitivamente que yo era Alfonso Kim, que cada pieza de evidencia apoyaba mi reclamo de identidad. El abogado de Walter intentó desacreditar a Huesca, sugiriendo que el programa de protección de testigos había cometido errores o que Huesca estaba mintiendo para proteger una operación fallida. Huesca permaneció profesional e inquebrantable, refutando tranquilamente cada acusación con hechos documentados. La fiscal federal, que originalmente había manejado mi caso hace 16 años, subió al estrado después de Huesca. Era mayor ahora, su cabello completamente gris, pero recordaba claramente el caso de Tecnologías Kim. Testificó sobre el esquema de malversación, las amenazas contra la vida de Alfonso Kim y su recomendación de que entrara en protección de testigos. Describió el accidente aéreo como un intento deliberado de asesinato, no un accidente, y explicó por qué el programa había sido esencial para mi supervivencia. Su testimonio fue poderoso y convincente, respaldado por registros judiciales y archivos de investigación del caso original. La juez escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. El abogado de Walter intentó cambiar el enfoque de mi identidad a la cuestión de si merecía la herencia, pero la juez cortó eso y dijo que abordarían el tema del dinero después de establecer mi identidad. Walter subió al estrado por la tarde y su testimonio se desmoronó casi de inmediato bajo el interrogatorio de Marisol. Ella comenzó con preguntas simples sobre su papel en Tecnologías Kim, haciéndolo admitir que había sido un ejecutivo senior con acceso a las finanzas de la empresa. Luego lo llevó a través del esquema de malversación, obligándolo a reconocer que se había beneficiado personalmente del fraude. Walter intentó afirmar que había sido un actor menor que quedó atrapado en algo más grande, pero Marisol presentó correos electrónicos y registros financieros probando que había sido uno de los arquitectos principales del esquema. Mostró evidencia del dinero que había robado, las cuentas en el extranjero que había usado para esconderlo y las mentiras que había dicho para cubrir sus huellas. La cara de Walter se puso roja mientras Marisol destruía sistemáticamente su credibilidad. Preguntó sobre su situación financiera actual y Walter afirmó que vivía modestamente con ingresos legítimos. Marisol presentó el informe del investigador mostrando su estilo de vida costoso y depósitos bancarios sospechosos. Preguntó si Walter tenía alguna prueba de que realmente había ayudado a las víctimas de fraude en los años desde su liberación de prisión. Walter no pudo proporcionar ninguna evidencia. La pregunta final de Marisol fue devastadora, preguntando a Walter directamente si quería la herencia de Alfonso Kim para compensar a las víctimas o para enriquecerse él mismo. Walter tartamudeó y evitó responder y la juez le ordenó que respondiera. Finalmente admitió que creía que merecía compensación por su tiempo en prisión, revelando su verdadera motivación. La juez tomó un breve receso antes de entregar su fallo. Cuando regresó me miró directamente y dijo que la evidencia probaba abrumadoramente que yo era Alfonso Kim. Me declaró legalmente Alfonso Kim y me otorgó acceso total al fideicomiso de herencia, efectivo inmediatamente. Sin embargo, también ordenó que una parte de los fondos se reservara para la compensación legítima de las víctimas, dinero que iría a los inversionistas que lo habían perdido todo en el fraude de Tecnologías Kim. La cantidad se determinaría a través de un proceso separado, pero estimó que sería alrededor de 200 millones de pesos. Asentí, de acuerdo con la decisión porque esas personas habían sido lastimadas por crímenes que yo no había cometido pero de los que me había beneficiado indirectamente. La cara de Walter se puso morada de rabia cuando la juez desestimó su contrademanda por completo. Ella criticó su intento de usar a las víctimas de fraude como escudo para su propia codicia y le advirtió que cualquier otro desafío legal sería visto como acoso. Walter se levantó abruptamente, tirando su silla y salió furioso de la sala del tribunal sin decir una palabra. Su abogado reunió sus papeles rápidamente y lo siguió. Marisol apretó mi hombro, el alivio evidente en su cara. Huesca se acercó a mí mientras la gente salía de la sala, su expresión seria a pesar de la victoria. Me apartó y dijo que necesitaba tener cuidado porque Walter podría intentar algo desesperado ahora que lo había perdido todo. Pasé los siguientes 2 días en una niebla extraña, esperando que algo sucediera. La advertencia de Huesca seguía sonando en mi cabeza, poniéndome nervioso cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Santi se quedó la primera noche, durmiendo en mi sofá con un bate de béisbol a su lado, como si eso realmente ayudara contra alguien lo suficientemente desesperado como para irrumpir en un edificio. La segunda noche estaba solo, mirando mi teléfono a las 2 de la mañana cuando escuché gritos afuera. Salté y miré por la ventana para ver a Walter siendo sometido en el suelo por 2 guardias de seguridad que Huesca había estacionado alrededor del edificio. Walter gritaba algo sobre su dinero, sus derechos, cómo le robé todo. Uno de los guardias lo tenía en una llave de brazo mientras el otro llamaba a la policía.
La cara de Walter estaba roja y retorcida de rabia, escupiendo mientras gritaba. Observé desde 6 pisos arriba mientras las patrullas llegaban con sus luces parpadeando. Darío apareció, probablemente porque había estado siguiendo los movimientos de Walter desde la audiencia judicial. Walter intentó pelear cuando le pusieron las esposas, pateando a un oficial antes de que controlaran sus piernas. Todo el asunto tomó tal vez 10 minutos de principio a fin. Darío miró hacia mi ventana después y me dio un pequeño asentimiento antes de que subieran a Walter en la parte trasera de una patrulla. Le envié un mensaje a Huesca para agradecerle por la seguridad. Respondió de inmediato, a pesar de que eran más de las 2 de la mañana, diciendo que Walter había estado observando mi edificio durante horas antes de intentar entrar. Marisol me llamó a la mañana siguiente para decirme que Walter fue acusado de allanamiento criminal, intento de robo y violación de la orden de restricción que ella había presentado justo después del fallo judicial. Sonaba satisfecha, tal vez incluso un poco engreída. La juez no iba a ser indulgente esta vez porque Walter había demostrado que no podía controlarse. Marisol estimó que le darían al menos 3 años, tal vez 5 si el fiscal presionaba. Sentí que el alivio me inundaba. Esta sensación física como si alguien me hubiera quitado un peso pesado de los hombros. Walter no podía hacerme daño desde la prisión. La herencia era mía, legal y completamente. Juana y Ana estaban atadas por acuerdos de confidencialidad que serían estúpidas si violaran. Por primera vez en meses, podía respirar realmente sin sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Marisol sugirió que comenzara a ver a un terapeuta para procesar todo y supe que tenía razón. Santi había estado diciendo lo mismo durante semanas. Encontré a alguien que se especializaba en problemas de identidad y trauma. Una mujer con buenas reseñas que había trabajado con otras personas en situaciones complicadas. Su consultorio estaba en un edificio tranquilo en el centro, plantas por todas partes y una iluminación suave que se sentía relajante. Se presentó y me pidió que le contara por qué estaba allí. Empecé a hablar y no pude parar durante casi la hora completa. Le conté sobre ser Alfonso, convertirme en Miguel, el desastre del compromiso, la batalla judicial, todo saliendo en este flujo desordenado. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente pero mayormente solo prestando atención de una manera que me hizo sentir escuchado. Al final dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que no tenía que elegir entre Alfonso y Miguel porque ambos eran partes de quien yo era. El trauma del accidente aéreo y la protección de testigos crearon a Miguel, pero las experiencias y recuerdos de Alfonso todavía estaban allí debajo. La integración era posible, dijo. Podía honrar ambas identidades en lugar de tratar de matar una para salvar a la otra. Programé citas semanales y me fui sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. El trabajo iba a ser duro, me advirtió. Pero valdría la pena. Santi organizó una pequeña fiesta en su casa el fin de semana siguiente para celebrar la victoria judicial y el arresto de Walter. Solo unos pocos amigos cercanos que me habían apoyado a través de todo. Personas que conocían toda la historia y no me juzgaban por ella. Alguien trajo un pastel que decía, «Bienvenido de vuelta, Alfonso», con Miguel escrito debajo en letras más pequeñas. Todos se rieron y Santi hizo un brindis por mi resurrección de entre los muertos. Preguntaron qué iba a hacer con la herencia, si compraría una mansión o un yate, o algo ridículo. Les conté sobre la idea de la fundación en la que había estado pensando durante semanas. Quería ayudar a otras personas que habían pasado por protección de testigos, personas luchando con los mismos problemas de identidad y falta de apoyo que yo había experimentado. La mayor parte del dinero iría hacia eso, expliqué. Asistencia financiera para personas tratando de reconstruir sus vidas, apoyo legal para situaciones complicadas, servicios de consejería para el daño psicológico que viene con los cambios de identidad forzados. Mis amigos se quedaron callados por un momento. Luego alguien dijo que era la cosa más Miguel que posiblemente podría hacer con el dinero de Alfonso. Santi parecía orgulloso, lo que me hizo sentir bien. Pasamos el resto de la noche jugando y riendo. Cosas normales de amigos que se sentían preciosas después de meses de drama legal y caos emocional. Me fui a casa esa noche, sintiéndome conectado con la gente de una manera que no lo había hecho desde antes de Ana. Marisol me ayudó a establecer la fundación durante las siguientes semanas, manejando todo el papeleo legal y la estructura organizacional. Aceptó servir en la junta directiva junto con Santi y algunas otras personas con experiencia relevante. Nos reuníamos regularmente para planificar las áreas de enfoque de la fundación y cómo proporcionaríamos servicios, asistencia financiera para educación, capacitación laboral, depósitos de vivienda, cosas que darían a las personas estabilidad real, apoyo legal para cambios de nombre, problemas de verificación de identidad, batallas de custodia complicadas por el estatus protegido, servicios de consejería a través de una red de terapeutas que entendían el trauma y la integración de identidad. El trabajo se sentía significativo de una manera que mi ingeniería de software nunca lo había hecho. Estaba tomando algo doloroso de mi propia experiencia y usándolo para ayudar a otros a evitar las mismas luchas. Marisol dijo que la fundación podría ayudar a cientos de personas a lo largo de los años si lo hacíamos bien. Contratamos un pequeño personal, establecimos una oficina, creamos procesos de solicitud para personas que buscaban ayuda. Cada decisión se sentía importante, como si estuviéramos construyendo algo que nos sobreviviría a ambos. Pasé horas revisando solicitudes de personas cuyas historias me rompieron el corazón. Madres solteras que habían perdido la custodia porque no podían probar que su nueva identidad era real, adultos jóvenes saliendo de la protección sin apoyo familiar ni recursos, personas sufriendo de depresión y ansiedad porque habían perdido a todos los que amaban para mantener su seguridad.
Comenzamos a aprobar subvenciones y ver el impacto inmediato. Una mujer nos envió una tarjeta de agradecimiento diciendo que nuestra asistencia de vivienda la salvó de la falta de hogar. Un hombre escribió que nuestro apoyo legal lo ayudó a reconectarse con sus hijos después de 5 años de separación. La fundación se convirtió en el centro de mi vida de la mejor manera posible. Comencé a contactar a miembros lejanos de la familia Kim que no había visto en 15 años. Mi tía fue la primera persona a la que contacté, enviándole un correo electrónico cuidadoso explicando que estaba vivo y quería reconectar si ella estaba dispuesta. Me llamó en 1 hora, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Había llorado a Alfonso durante 15 años, asistido a un servicio conmemorativo, visitado lo que pensaba que era mi tumba. Ahora estaba de vuelta y no podía creerlo. Nos reunimos para tomar un café y ella trajo álbumes de fotos de mi infancia, fotos que apenas recordaba. Me contó historias sobre mis padres, mi abuela, vacaciones familiares y días festivos que desencadenaron fragmentos de memoria real enterrados bajo los fabricados. Recordé la risa de mi madre, la forma en que mi padre solía hacer chistes terribles en la cena, el olor de la cocina de mi abuela. Estos no eran recuerdos implantados del programa de protección de testigos. Eran piezas reales de Alfonso que habían sobrevivido a 15 años de ser Miguel. Mi tía lloró de nuevo cuando le conté sobre la fundación. Dijo que mi madre estaría orgullosa de lo que estaba haciendo con la herencia. Otros miembros de la familia fueron igualmente acogedores cuando me acerqué. Algunos estaban conmocionados, otros sospechosos al principio, pero la mayoría entendió por qué había tenido que desaparecer. Un primo me invitó a una reunión familiar que sucedería en 2 meses. La idea de estar rodeado de los Kim de nuevo se sentía tanto aterradora como necesaria para mi sanación. El proceso de integrar mis 2 identidades tomó meses de terapia y duro trabajo emocional. Mi terapeuta me ayudó a entender que Miguel no era una mentira, era un mecanismo de supervivencia que se volvió real a través de años de vivir. Alfonso no estaba muerto. Estaba inactivo, esperando a que fuera lo suficientemente seguro para existir de nuevo. Podía ser ambos. Podía honrar las experiencias y relaciones que había construido como Miguel, mientras reclamaba la historia y las conexiones familiares que pertenecían a Alfonso. Trabajamos a través de la ira que sentía por tener mi identidad robada, el dolor por la vida que Alfonso perdió, el miedo de que nunca me sentiría completo de nuevo. Algunas sesiones me dejaron agotado y en carne viva, otras me dieron claridad que nunca había tenido antes. 6 meses después de la terapia, tomé la decisión de cambiar legalmente mi nombre a Miguel Alfonso Kim. Mi terapeuta dijo que esto representaba una aceptación saludable de mi identidad completa en lugar de rechazar cualquiera de las 2 mitades. El papeleo tomó semanas, pero cuando el juez aprobó el cambio de nombre, sentí que algo encajaba en su lugar dentro de mí. Ya no estaba eligiendo entre 2 personas. Me estaba convirtiendo en una persona completa que había sobrevivido a algo traumático y salido más fuerte. Mi terapeuta sonrió cuando le conté sobre el cambio de nombre y dijo que había hecho el trabajo duro de integración que muchas personas nunca logran. Huesca se reportaba periódicamente durante los siguientes meses, generalmente solo un mensaje de texto preguntando cómo estaba. Se había convertido en algo así como un amigo lejano, alguien que entendía mi situación de una manera que la mayoría de la gente no podía. Una tarde, pasó por mi departamento, y nos sentamos en mi balcón bebiendo café. Me dijo que las personas que originalmente amenazaron a Alfonso estaban muertas o en prisión. Los criminales corporativos de tecnologías Kim habían muerto en su mayoría de vejez o problemas de salud. Los pocos que quedaban vivos eran demasiado viejos y enfermos para ser amenazas. El arresto de Walter había cerrado el último peligro real para mi seguridad. Huesca dijo que el programa de protección de testigos consideraba oficialmente mi caso cerrado con éxito. Era libre de vivir como Miguel Alfonso Kim, sin mirar por encima del hombro nunca más. Hablamos durante más de 1 hora sobre todo lo que había sucedido. Huesca admitió que había luchado con la decisión de darme una opción sobre mi futuro, en lugar de forzar la reubicación. La política del programa decía que los testigos comprometidos tenían que desaparecer de inmediato, pero al verme construir una vida real como Miguel durante 5 años le hizo cuestionar si esa política siempre era correcta. Había doblado las reglas y podría haber perdido su trabajo. Le agradecí por confiar en mí lo suficiente como para tomar mi propia decisión. Nos separamos en buenos términos, estrechando manos como iguales en lugar de agente y testigo protegido. Me dijo que llamara si alguna vez necesitaba algo y creí que lo decía en serio. Santi y yo hicimos un viaje a Monterrey 6 meses después del fallo judicial. Condujimos un viernes por la mañana, la silueta de la ciudad apareciendo a través de la niebla mientras cruzábamos las montañas. Había evitado Monterrey durante 15 años porque estar allí se sentía peligroso, como si pudiera desencadenar accidentalmente recuerdos que romperían la identidad cuidadosamente construida de Miguel. Ahora necesitaba enfrentarlo. Encontramos el sitio conmemorativo del accidente aéreo en un pequeño parque cerca del aeropuerto. 3 placas de bronce con los nombres de las víctimas, incluido Alfonso Kim. Había flores frescas en la base aunque el accidente ocurrió hace 15 años. Alguien todavía recordaba y le importaba. Me quedé allí mirando mi propio nombre en la placa conmemorativa. Esta extraña sensación de duelo y aceptación me invadió. Alfonso murió ese día de alguna manera. La persona que había sido antes del accidente se había ido para siempre. Pero Miguel había vivido y crecido en alguien más fuerte. Las 2 identidades se estaban fusionando en una sola persona que sobrevivió a algo traumático y salió mejor por ello. Santi se paró a mi lado en silencio dándome espacio para procesar. Lloré por primera vez desde la audiencia judicial. Realmente lloré dejando salir años de confusión y dolor. Cuando terminé, Santi me abrazó y dijo que deberíamos ir a comer.
Pasamos el resto del fin de semana explorando Monterrey, visitando lugares que recordaba de la infancia de Alfonso. Mi viejo barrio se veía diferente pero familiar. La escuela a la que asistí había sido renovada. El parque donde solía jugar baloncesto tenía equipo nuevo. Me sentía como un fantasma caminando por mi propio pasado. Pero no dolió de la manera que esperaba. Se sintió como cerrar un capítulo adecuadamente, en lugar de dejarlo abierto y sangrando. Vendí mi negocio de consultoría de ingeniería de software 6 meses después del fallo judicial. Un competidor había estado tratando de comprarme durante años, y finalmente acepté su oferta. El precio de venta fue sustancial, sumándose a la herencia, y dándome completa libertad financiera para enfocarme en la fundación a tiempo completo. Mi último día en la oficina se sintió agridulce. Había construido ese negocio desde la nada como Miguel Acosta, demostrando que podía tener éxito sin el dinero de Alfonso. Ahora me alejaba para hacer algo más significativo. La fundación había crecido más allá de mis expectativas iniciales. Habíamos ayudado a más de 50 personas en el primer año, proporcionando subvenciones para educación, vivienda, servicios legales, consejería. Cada semana traía nuevas solicitudes de personas desesperadas por apoyo. Contraté personal adicional y amplié nuestros servicios. El trabajo era desafiante pero gratificante de una manera que la ingeniería de software nunca fue. Sentía que estaba viviendo auténticamente por primera vez en mi vida. Mi pasado ya no me definía, pero informaba quién elegía ser. El trauma y la confusión tenían propósito ahora. Podía tomar todo lo que había aprendido y usarlo para ayudar a otros a navegar desafíos similares. Algunos días eran difíciles leyendo solicitudes de personas cuyas situaciones me recordaban mis propios peores momentos. Otros días traían alegría cuando alguien enviaba una nota de agradecimiento o llamaba para decir que nuestra ayuda cambió su vida. Estaba construyendo algo que me sobreviviría y ayudaría a la gente mucho después de que yo me fuera. Empecé a salir de nuevo 8 meses después del fallo judicial, lo cual me aterraba después de la traición de Ana. Mi terapeuta me recordó que no todas eran unas interesadas manipuladoras buscando explotarme. Existían personas reales que podían amarme por quien era, historia complicada y todo. Conocí a alguien a través de la fundación, una mujer que trabajaba con sobrevivientes de trauma y entendía el impacto psicológico de los problemas de identidad. Su nombre era Sara, y había aplicado para ser consejera en nuestra red. Hablamos después de su entrevista sobre su experiencia trabajando con personas que habían sobrevivido a abuso, trata, protección de testigos. Ella entendía mi viaje de una manera que la mayoría de la gente no podía. La invité a un café una semana después, siendo completamente honesto sobre mi historia complicada desde el principio. Le conté sobre Alfonso, Miguel, el accidente aéreo, la protección de testigos, la traición de Ana, todo. Ella escuchó sin juzgar y dijo que todos tenían historias complicadas. Ella había sobrevivido a su propio trauma y pasado años en terapia aprendiendo a confiar de nuevo. Empezamos a salir lentamente, tomando tiempo para construir confianza y conexión. Ella nunca preguntó sobre la herencia o cuánto dinero tenía. Le importaba el trabajo de la fundación y la persona en la que me estaba convirtiendo. Santi la conoció después de un mes y dio su aprobación, diciendo que parecía genuina y amable. Mi terapeuta dijo que Sara representaba patrones de relación saludables. Alguien que respetaba mis límites y apoyaba mi sanación. Por primera vez desde Ana, me sentí esperanzado sobre construir algo real con otra persona. 3 semanas después del acuerdo, abrí mi laptop para revisar el correo electrónico y vi que Marisol me había enviado un mensaje urgente con un enlace a un sitio web de chismes. El titular hizo que se me cayera el estómago. El ex prometido del heredero muerto habla, me manipuló y robó mi futuro. El artículo presentaba a Juana sentada en su sala con una foto de Ana llorando al fondo. Afirmaba que había engañado a Ana en la relación específicamente para esconder mi identidad secreta, que le había prometido el mundo a su hija y luego se lo había robado. Decía que la herencia pertenecía legítimamente a Ana porque había sufrido 3 años con ese hombre y merecía compensación. El artículo incluía detalles sobre el acuerdo de confidencialidad que Juana claramente había violado al dar esta entrevista. Llamé a Marisol de inmediato y ella ya estaba preparando el papeleo de la demanda. Dijo que el abogado de Juana probablemente le aconsejaría llegar a un acuerdo rápidamente porque violar un contrato de confidencialidad tan descaradamente no dejaba espacio para defensa. Los procedimientos legales se movieron más rápido de lo que esperaba. El abogado de Juana contactó a Marisol en 2 días prácticamente rogando negociar un acuerdo antes de que presentáramos en la corte. Marisol presionó fuerte exigiendo daños sustanciales por el incumplimiento de contrato y la angustia emocional que el acoso continuo de Juana causaba. Juana intentó argumentar que no podía pagar la cantidad que pedíamos, pero Marisol había hecho su tarea y sabía que Juana había heredado dinero recientemente de un pariente. Después de una semana de negociaciones de ida y vuelta, Juana acordó pagarme 4 millones de pesos en daños. Firmé los papeles del acuerdo e inmediatamente transferí la cantidad total a la fundación. Usar la malicia de Juana para ayudar a personas que nunca le importaron se sintió como el tipo correcto de justicia. La carta de Ana llegó un martes por la mañana escrita a mano en papel caro que probablemente costó más que mi primer auto. Escribió que sentía todo lo que pasó. Que su madre la había manipulado para creer que estaba escondiendo dinero que debería haber sido de ellas. Afirmó que no entendió la extensión completa del esquema de Juana hasta después del acuerdo, cuando su madre admitió que había estado planeando todo desde el momento en que Ana me presentó. La carta seguía por 3 páginas explicando cómo Juana la había entrenado sobre qué decir, cómo actuar decepcionada por el anillo, cómo hacerse la víctima. Ana dijo que realmente me amó en algún momento antes de que su madre envenenara todo con codicia. Me rogó que la llamara para que pudiéramos hablar sobre lo que pasó. Leí la carta 2 veces sintiendo nada más que agotamiento.
La llevé a mi sesión de terapia esa tarde y mi terapeuta preguntó cómo me sentía sobre la disculpa de Ana. Dije que no sabía si creía que era genuina o solo otro intento de manipulación. Mi terapeuta me ayudó a entender que en realidad no importaba si Ana era sincera porque no le debía el perdón de ninguna manera. Ella había tomado decisiones que me lastimaron profundamente independientemente de la influencia de su madre. Algunas relaciones se rompen de maneras que no se pueden arreglar y tratar de repararlas solo causa más daño. Puse la carta en un cajón y nunca respondí. Ana envió 2 cartas más durante el siguiente mes, cada una más desesperada que la anterior. Las tiré sin leerlas. Mi terapeuta dijo que eso era establecer límites saludables protegiéndome de alguien que había demostrado que no se podía confiar en ella. La fundación creció mucho más allá de lo que había imaginado cuando Marisol y yo comenzamos a planearla. Para el final del primer año habíamos ayudado a 53 personas que habían dejado el programa de protección de testigos y luchaban por reconstruir sus vidas. Proporcionamos becas de educación para personas que querían terminar títulos que habían comenzado antes de entrar en protección. Cubrimos depósitos de vivienda para aquellos que no podían pagar el primer y último mes de renta con sus nuevas identidades. Pagamos servicios legales cuando la gente necesitaba ayuda para navegar el complicado proceso de reclamar partes de sus vidas pasadas. Las historias que la gente compartió conmigo fueron desgarradoras e inspiradoras en igual medida. Una mujer llamada Jennifer me dijo que nuestra beca de vivienda literalmente le salvó la vida porque había estado durmiendo en su auto durante 2 meses después de dejar la protección con nada más que un nuevo nombre y un boleto de autobús. Un hombre llamado Roberto dijo que nuestra beca de educación le permitió terminar su título de ingeniería, lo que llevó a un trabajo que mantuvo a su familia por primera vez en 5 años. Cada nota de agradecimiento y llamada telefónica me recordaba por qué este trabajo importaba. Estas eran personas reales que habían sacrificado todo para hacer lo correcto al igual que yo, y la sociedad básicamente los había abandonado una vez que su testimonio ya no era necesario. La fundación les dio la oportunidad de reconstruir con dignidad en lugar de solo sobrevivir. Contratamos a 3 miembros del personal a tiempo completo para manejar solicitudes y coordinar servicios. Marisol permaneció en la junta directiva ofreciendo su experiencia legal como voluntaria. Santi se unió a la junta también ayudando con la recaudación de fondos y el alcance comunitario. La invitación a la conferencia vino de una organización que se especializaba en trauma y problemas de identidad. Querían que hablara en su reunión anual sobre mi experiencia con el cambio de identidad forzado y el impacto psicológico de vivir como otra persona durante 15 años. La idea de pararme frente a cientos de personas y compartir mi historia públicamente me daba ganas de vomitar. Había hecho una entrevista con un periodista cuidadosamente controlada y editada. Esto sería en vivo, sin guión, con profesionales de salud mental y sobrevivientes de trauma observando cada una de mis palabras. Mi terapeuta me animó a aceptar la invitación, diciendo que sería bueno para mi proceso de sanación adueñarme de mi historia de una manera tan pública. Santi dijo que vendría conmigo para apoyo moral. Sara se ofreció a ayudarme a preparar mi discurso. Pasé 3 semanas escribiendo y reescribiendo lo que quería decir, tratando de encontrar el equilibrio correcto entre honestidad y privacidad. El día de la conferencia me paré tras bambalinas con mis notas temblando en mis manos mientras el moderador me presentaba a la audiencia. Salí ante un aplauso cortés y miré el mar de caras devolviéndome la mirada. Por un momento, no pude recordar ni una sola palabra de las que había planeado decir. Entonces vi a Santi en la tercera fila dándome un pulgar arriba y algo se asentó en mi pecho. Empecé a hablar sobre el accidente aéreo, el hospital, el hombre de traje que me dio a elegir entre la muerte y la desaparición. Describí lo que se sentía despertar con recuerdos fabricados, mirar en el espejo y ver la cara de un extraño con mis ojos. Expliqué el miedo constante de ser descubierto, la soledad de no tener un pasado real para compartir con nadie. Hablé sobre Ana y Juana, sobre cómo mi identidad oculta me hizo vulnerable a personas que me veían como una cuenta bancaria andante. Cuando terminé de hablar, la sala estuvo completamente en silencio, por lo que pareció una eternidad. Luego alguien comenzó a aplaudir y de repente todos estaban de pie, aplaudiendo como si hubiera hecho algo valiente en lugar de solo sobrevivir. Durante el periodo de preguntas, varias personas compartieron sus propias experiencias con el trauma de identidad. Una mujer habló sobre ser adoptada y nunca conocer a su familia biológica. Un hombre describió vivir en el closet durante 30 años antes de salir. Sus historias no eran las mismas que la mía, pero la experiencia central de esconder tu verdadero ser resonó en todas nuestras diferentes circunstancias. Después de la conferencia, al menos una docena de personas se me acercaron en privado para compartir detalles más personales sobre sus luchas de identidad. Algunos de ellos lloraron. Algunos me agradecieron por hacerlos sentir menos solos. Conduje a casa esa noche sintiéndome agotado pero más ligero de alguna manera. Como si hubiera dejado un peso que había estado cargando por demasiado tiempo. El juicio de Walter tuvo lugar 4 meses después de su arresto por irrumpir en mi edificio. Su abogado argumentó clemencia afirmando que Walter tenía problemas de salud mental y merecía tratamiento en lugar de prisión. El fiscal presentó evidencia del largo historial criminal de Walter, incluyendo la condena original por malversación y varias instancias de fraude que había cometido después de su liberación. La juez escuchó a ambos lados y luego entregó una declaración sobre el patrón de comportamiento de Walter. Notó que había tenido múltiples oportunidades para cambiar sus formas, pero consistentemente eligió perseguir dinero a través de medios ilegales. Dijo que su intento de extorsionarme mostraba que no había aprendido nada de su sentencia de prisión anterior.
La juez sentenció a Walter a 5 años de prisión por intento de extorsión, allanamiento de morada y violación de la orden de restricción. La cara de Walter se puso roja y comenzó a gritar sobre cómo le había robado su dinero, cómo la herencia debería haber ido a las víctimas de fraude. El alguacil tuvo que sacarlo físicamente de la sala del tribunal mientras gritaba amenazas. Me senté allí viéndolo ser arrastrado y sentí principalmente alivio. No podía amenazarme más, no podía aparecer en mi casa o intentar obligarme a entregar dinero que nunca fue suyo. Parte de mí esperaba que la prisión finalmente motivara a Walter a buscar ayuda y cambiar su vida, pero no contenía la respiración. Algunas personas están demasiado comprometidas con su propia victimización para asumir la responsabilidad de sus elecciones. Un año después de que el tribunal me declarara legalmente vivo como Alfonso Kim, estaba en una relación saludable con alguien que realmente me amaba por quien era. Sara y yo habíamos estado saliendo durante 8 meses, tomando todo con calma porque todavía estaba aprendiendo a confiar en alguien después de la traición de Ana. Sara nunca preguntó sobre el dinero de la herencia o sugirió formas en que debería gastarlo. Le importaba el trabajo de la fundación y la persona en la que me estaba convirtiendo a través de todo el caos. Pasamos fines de semana haciendo senderismo en las montañas, cocinando la cena juntos, hablando de nuestras infancias y nuestras esperanzas para el futuro. Ella me contó sobre su propia historia de trauma, la relación abusiva que había sobrevivido en sus 20, los años de terapia que tomó sentirse segura con alguien de nuevo. Entendíamos la precaución del otro, la forma en que ambos necesitábamos movernos con cuidado a través de las primeras etapas de construir algo real. Santi la conoció para cenar una noche y dio su aprobación después. Dijo que Sara parecía genuina y amable, nada como la falsa dulzura de Ana que escondía manipulación debajo. Mi terapeuta dijo que Sara representaba patrones de relación saludables, alguien que respetaba mis límites y apoyaba mi sanación sin intentar arreglarme o apresurar mi proceso. Presenté a Sara a algunos de los miembros de mi familia Kim en una recaudación de fondos de la fundación. Mi tía me apartó más tarde y dijo que le gustaba la calidez de Sara y la forma en que me miraba como si yo importara. Por primera vez desde Ana, me sentí esperanzado sobre construir un futuro con otra persona. La asociación de la fundación con agencias federales se desarrolló gradualmente en el transcurso de varios meses. Marisol me conectó con funcionarios que supervisaban los resultados del programa de protección de testigos y comencé a abogar por un mejor apoyo de salud mental durante el proceso de transición. Compartí mi propia experiencia de recibir una nueva identidad con mínima preparación psicológica para lo que eso significaría a largo plazo. Los recuerdos fabricados me ayudaron a mezclarme, pero también crearon una desconexión de mi ser real que tomó años procesar. Argumenté que los participantes necesitaban terapia continua, no solo durante la transición inicial, sino durante años después mientras navegaban las complejidades de vivir como otra persona. Las agencias fueron sorprendentemente receptivas a mis sugerencias. Me invitaron a consultar sobre mejoras del programa usando mi perspectiva única como sobreviviente y defensor. Desarrollamos nuevos protocolos para la evaluación y apoyo de salud mental. Creamos mejores programas de asistencia de transición que no solo arrojaban a las personas a nuevas vidas con una identificación falsa y un boleto de autobús. Establecimos redes de apoyo entre pares para que las personas que dejaban el programa pudieran conectarse con otros que entendían su experiencia. El trabajo se sentía significativo de una manera que mi carrera de ingeniería de software nunca lo había hecho. Estaba usando todo lo que había aprendido, todo el dolor y la confusión y eventual sanación para hacer el sistema mejor para futuros participantes. Mi defensa ayudó a dar forma a políticas que protegerían a personas que nunca conocería, evitando que experimentaran el aislamiento y la crisis de identidad por los que había luchado solo. Compré una casa en un barrio tranquilo, con buena seguridad, pero también el tipo de calidez y carácter que la hacía sentir como un hogar. La dueña anterior había sido artista y había pintado murales en varias paredes que decidí conservar. El patio trasero tenía un jardín que necesitaba trabajo pero tenía potencial. La sala tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol de la tarde. Sara me ayudó a elegir muebles y decorar el espacio agregando toques que reflejaban nuestras personalidades. Organizamos cenas para amigos y miembros de la junta de la fundación llenando la casa de risas y conversación. Santi venía la mayoría de los fines de semana ayudándome a arreglar el jardín y bromeando que finalmente me había convertido en un adulto real con una casa y una novia que no era una pesadilla. La casa representaba algo que nunca había tenido realmente. No como Alfonso Kim en la mansión de su familia, o como Miguel Acosta en su departamento genérico. Este era un espacio que había elegido y construido para mí mismo. Un lugar que se sentía seguro y permanente. Instalé un buen sistema de seguridad porque las advertencias de Huesca sobre mantenerse cuidadoso todavía resonaban en mi mente, pero también me aseguré de que la casa se sintiera acogedora en lugar de como una fortaleza. Quería un hogar que reflejara en quién me había convertido, alguien que había sobrevivido al trauma y salido del otro lado más fuerte pero no endurecido. La primera noche que dormí en la casa me quedé despierto sintiéndome agradecido por todo lo que me había llevado a este momento. El 15 grado aniversario del accidente aéreo cayó en una mañana fría en octubre. Había estado planeando la ceremonia durante semanas queriendo marcar la ocasión de una manera significativa sin ser morboso al respecto. Invité a Santi, Sara y algunos miembros de la familia Kim a reunirse en mi casa para un memorial privado. Mi tía trajo fotos de Alfonso Kim de niño, imágenes que nunca había visto porque no eran parte de mis recuerdos fabricados. Mirarlas se sintió extraño como ver una versión más joven de mí mismo en la vida de otra persona.
Había escrito una declaración sobre supervivencia, identidad y elegir tu propio camino hacia adelante. De pie en mi sala con las personas que más importaban, leí lo que había preparado. Hablé sobre cómo Alfonso Kim murió en ese accidente aéreo de alguna manera, cómo la persona en la que se habría convertido nunca tuvo la oportunidad de existir. Pero también hablé sobre cómo Miguel Acosta creció de esas cenizas construyendo una vida que tenía significado y propósito real. Dije que Miguel Alfonso Kim representaba la integración de ambas identidades, reconociendo el pasado mientras abrazaba el presente. Hablé sobre cómo el trauma puede destruirte o transformarte, y la diferencia a menudo se reduce a si tienes personas que te apoyen a través del proceso. Agradecí a todos los presentes por ser parte de mi sanación, por aceptar todas las piezas complicadas de quien era. Mi tía lloró y me abrazó diciendo que su sobrino había crecido hasta convertirse en un buen hombre a pesar de todo. Santi hizo una broma sobre que yo era la única persona que conocía que había muerto literalmente y regresado mejor. Sara tomó mi mano y me dijo que estaba orgullosa de mí. Pasamos el resto del día compartiendo historias y recuerdos, honrando lo que se perdió mientras celebrábamos lo que se construyó en su lugar. Mi relación con Sara se profundizó durante los siguientes meses en el tipo de asociación que siempre había querido pero nunca pensé que encontraría. Construimos confianza lentamente aprendiendo los patrones y necesidades del otro. Ella fue paciente con mi paranoia ocasional sobre ser usado por dinero. Yo fui comprensivo cuando su trauma pasado la hacía retraerse emocionalmente. Trabajamos a través de conflictos hablando realmente de ellos en lugar de dejar que el resentimiento creciera. Ella apoyó mi trabajo en la fundación incluso cuando significaba que estaba estresado y distraído. Yo animé sus metas profesionales y celebré sus éxitos. 6 meses después de que compré la casa, Sara se mudó conmigo. Se sintió correcto de una manera que nada con Ana nunca lo había hecho. Estábamos construyendo algo real juntos basado en honestidad y respeto mutuo en lugar de manipulación y codicia. La fundación organizó una gran recaudación de fondos en la primavera, reuniendo a donantes y partidarios para celebrar nuestro primer año completo de operaciones. Sara había estado ayudándome a planear el evento durante semanas, manejando la logística y coordinando con proveedores. A mitad de la noche me llevó a un rincón tranquilo del lugar. Se puso de rodillas y sacó un anillo simple pidiéndome que me casara con ella. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Esta vez el compromiso fue real, construido sobre amor verdadero en lugar de esquemas y mentiras. Santi vio lo que pasó y comenzó a llorar lágrimas de felicidad diciendo que estaba orgulloso de lo lejos que había llegado. Mi tía nos abrazó a ambos y dio la bienvenida a Sara a la familia. El resto de la noche se convirtió en una celebración improvisada de nuestro compromiso. Personas a las que había ayudado a través de la fundación se acercaron a felicitarnos compartiendo lo felices que estaban de ver que algo bueno le sucediera a alguien que los había ayudado tanto. Miré alrededor a todas las caras sonrientes genuinas y sentí que finalmente había encontrado la vida que Alfonso Kim estaba destinado a tener solo por un camino diferente al que cualquiera podría haber predicho. La subvención llegó 6 meses después, más grande de lo que esperaba. 40 millones de pesos durante 3 años para expandirnos a nivel nacional. Contraté a 5 nuevos miembros del personal, todos personas que habían pasado por protección de testigos ellos mismos. Entendían la lucha de maneras que ningún libro de texto podría enseñar. Abrimos oficinas en 4 ciudades y comenzamos a recibir llamadas de personas de todo el país que necesitaban ayuda. La fundación se convirtió en algo real, algo que importaba más allá de mi propia sanación. Otras organizaciones comenzaron a contactarnos queriendo aprender de nuestro modelo. Presentamos en conferencias y capacitamos a trabajadores sociales sobre atención informada sobre trauma para personas reconstruyendo sus identidades. Mi historia se convirtió en una herramienta de enseñanza, prueba de que podía sobrevivir a algo imposible y construir una vida significativa después. 2 años después de que el juez fallara a mi favor, me paré en mi casa mirando fotos de boda en la pared. Sara y yo nos habíamos casado en una pequeña ceremonia con solo amigos cercanos y familiares. Sin drama, sin esquemas, solo 2 personas que se amaban construyendo algo real juntas. La fundación ahora ayudaba a más de 300 personas anualmente proporcionando subvenciones, apoyo legal y servicios de consejería. Había integrado ambas partes de mí mismo en alguien más fuerte que Alfonso o Miguel solos. Mi pasado ya no me perseguía, porque lo había convertido en propósito. La herencia que casi me destruye se convirtió en una herramienta para ayudar a otros a navegar desafíos similares. Sara se acercó por detrás de mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura preguntando en qué estaba pensando. Le dije que estaba agradecido por todo, incluso las partes dolorosas que me llevaron aquí. Ella besó mi mejilla y dijo que así es como se ve el crecimiento, encontrando significado en el desastre. Me di cuenta de que tenía razón. A veces las peores situaciones te abren lo suficiente para dejar que algo mejor crezca a través. Así es como fue de mi lado. Ahora quiero escuchar tu versión. Deja tus pensamientos en los comentarios. Estaré leyendo más tarde.